Bienvenido a este curso de Principios Básicos de Buenas Prácticas de Manufactura y Prácticas Higiénicas de Manipulación de Alimentos. El objetivo de esta capacitación es tener formación en educación sanitaria, principios básicos de buenas prácticas de manufactura y prácticas higiénicas en manipulación de alimentos. En Colombia existen una serie de normas que están encaminadas a la producción de alimentos sanos y seguros. Tenemos la Ley 9 del 79 que nos habla sobre medidas sanitarias. El capítulo 5 de esta norma nos habla sobre alimentos y nos define las buenas prácticas de manufactura. A raíz de esta ley salió el resto de normatividades. ¿Qué se está trabajando actualmente? Resolución 2674 del año 2013, la cual aplica para todo tipo de establecimientos, como son fábricas procesadoras de alimentos, restaurantes o establecimientos gastronómicos, como el restaurante tradicional, el de comidas rápidas, la cafetería, la panadería, la frutería, todo aquel que nos coloque platos en mesa. Y los expendios de alimentos, como la tienda, el supermercado, el minimercado, las grandes superficies. La resolución 2674 tiene como objeto establecer los requisitos sanitarios, es decir, las buenas prácticas de manufactura, las famosas BPMs, que deben cumplir las personas naturales o jurídicas, así es como se registran las empresas, que ejerzan actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos y materias primas de alimentos, lo que habíamos mencionado anteriormente, fábricas, restaurantes y expendios de alimentos. ¿Con qué fin? Proteger la vida y la salud de las personas. Nosotros podemos enfermar fácilmente a una persona. Otra norma muy importante es la de rotulado de alimentos, resolución 5109 de 2005. En esta nos dice que toda materia prima, producto terminado que va a ser comercializado, en su empaque debe tener un rótulo y ese rótulo debe tener cierta información, que es el nombre del producto, la lista de ingredientes, el contenido neto, el método de conservación, el lote, la autorización sanitaria, como registro, permiso, notificación sanitaria, fecha de vencimiento, país de origen, modo de empleo, nombre de la empresa que lo elabora. Si no tienes información, no se puede comercializar en el territorio nacional. También tenemos el rotulado nutricional bajo resolución 810, 2492 y 254. Aquí nos dicen que deben estar las tablas nutricionales, los sellos frontales de advertencia o el sello positivo. El sello positivo será para aquellos productos que no tengan ningún tipo de advertencia. Normatividad hay mucha para la industria de alimentos, industria láctea, cárnica, frutas y verduras procesadas. Alimentos muy específicos como las pastas, la sal, la mayonesa. Normatividad para la mostaza, la panela, los aceites. Inclusive los huevos tienen resolución. Simplemente las empresas deben revisar que es aplicable y darles cumplimiento. ¿Qué es un alimento? Un alimento es todo producto natural o artificial, elaborado o no, que al ser consumido va a aportar nutrientes al cuerpo humano. Frutas, verduras, lácteos, cárnicos, materias primas utilizadas para preparar otros alimentos, bebidas no alcohólicas, gaseosas, jugos, néctares, dulces incluyendo el chicle. El agua también se considera un alimento. Alimento alterado. Es aquel que sufre modificación o degradación parcial o total de los constituyentes que le son propios por agentes físicos, químicos o biológicos. Esto incluye, pero no se limita a aquel que se encuentre por fuera de su vida útil, es decir, esté vencido, no esté siendo almacenado bajo las condiciones necesarias para evitar su alteración. Los alimentos se pueden clasificar en muchos grupos, uno de ellos de acuerdo a su aporte nutricional, su tiempo de vida útil y a su riesgo epidemiológico. De acuerdo a su aporte nutricional definido por el ICBF, los alimentos se encuentran en 7 grupos. Cereales, raíces y tubérculos y plátano aportan calorías. Hortalizas y verduras aportan minerales, vitaminas y fibra y antioxidantes.
Las frutas, en tercer grupo, aportan calorías y vitaminas. Carnes rojas, blancas y huevos aportan proteínas y aminoácidos esenciales. En quinto grupo encontramos los lácteos que aportan calcio y vitaminas como la A, la D, la B1 y B2. En sexto grupo encontramos las grasas, que son aislamiento contra la pérdida del calor, son una reserva de energía y ayudan a la producción de hormonas. Y en séptimo grupo encontramos azúcares y dulces, que también aportan calorías. De acuerdo a su tiempo de vida útil, encontramos alimentos perecederos y no perecederos. Los perecederos son aquellos que se deterioran rápidamente, como los lácteos y sus derivados, cárnicos y sus derivados. Y los no perecederos son aquellos que tienen un tiempo de vida útil un poco más largo, como granos, cereales, leguminosas secas. De acuerdo a su riesgo epidemiológico, tenemos una resolución que es la 719, nos da un listado de todos los productos que puedan existir en el mercado. Y a cada uno de ellos se les ha definido si es un alimento de alto riesgo, medio riesgo o bajo riesgo. Esto con la finalidad de que los alimentos de alto riesgo puedan tramitar registro sanitario, los de medio riesgo, permiso sanitario y los de bajo riesgo, notificación sanitaria. Alimentos de alto riesgo en salud pública. Estos pueden contener microorganismos patógenos. La naturaleza del alimento favorece la reproducción microbiana y cuando se reproducen los microorganismos, algunos pueden liberar toxinas que son los que nos causan intoxicaciones. O simplemente el alimento puede contener productos químicos nocivos. Lácteos y sus derivados, cárnicos y sus derivados, frutas y verduras, agua, gaseosa, inclusive jugos naturales. Alimento de riesgo medio es aquel que puede contener microorganismos patógenos. La naturaleza del alimento no favorece la reproducción microbiana, pero si cambian esas condiciones, ese microorganismo sí se va a reproducir. Por ejemplo, las harinas es un producto que se mantiene al ambiente, pero también puede contener esporas de hongos o de moho. Si por un mal almacenamiento esa harina se humedece, ese microorganismo va a aprovechar y multiplicarse. Alimento de menor riesgo en salud pública es aquel que tiene poca probabilidad de contener microorganismos patógenos. La naturaleza del alimento no favorece la reproducción microbiana y es poco probable que contenga productos químicos nocivos, condimentos, especias, cereales. Los alimentos se pueden contaminar fácilmente. Hay 3 peligros con los cuales ellos se pueden contaminar: peligro físico, químico y biológico. Peligro físico es la presencia de elementos extraños, elementos que son perjudiciales para la salud del consumidor, que le pueden causar un corte, ahogamiento o fractura dental. Elementos que son desagradables como el pelo. A nadie le gustaría que le aparezca pelo en la comida. O la presencia de plagas en frutas y verduras o piedras que puedan causar una fractura dental. Metales como las esponjillas que usamos para abrir las ollas. El vidrio es muy peligroso. Imagínense lo que nos pueda pasar si consumimos vidrio. Nos podemos hasta morir. Las lámparas siempre deben estar protegidas contra rotura, utensilios de vidrio no se deben utilizar, alimentos envasados en vidrio que no estén ni rotos ni desportillados. Plásticos blandos, plásticos duros, astillas de madera, restos de uñas han aparecido. Por eso las uñas siempre deben mantenerse cortas. Peligro químico, que es la presencia de sustancias químicas, jabones, desinfectantes, fungicidas, pesticidas, productos de limpieza, lubricantes, perfumes. No podemos usar perfumes porque queda en nuestra piel, luego tocamos superficies o alimentos y lo contaminamos. A nadie le gustaría que el alimento o el empaque le huela el perfume a otra persona. Pesticidas en frutas y verduras, otro motivo por el cual debemos lavar y desinfectar frutas y verduras y no hagamos mezclas de sustancias químicas. Mezclar sustancias químicas genera vapores o explosiones que nos pueden causar quemaduras, irritaciones en las vías respiratorias. Hay personas que han quedado ciegas por mezclas de estas sustancias. O por ejemplo mezclar jabón y cloro que genera cloramidas que nos puede afectar nuestras vías respiratorias. Entonces es muy importante tener mucha precaución, siempre seguir las indicaciones de las fichas técnicas, de la etiqueta del producto, para verificar cómo es su aplicación y su preparación. El peligro biológico es la presencia de microorganismos, bacterias, virus, hongos, levaduras, parásitos que están en todas partes.
hacen parte de nuestra vida, están en las superficies que tocamos, en el aire que respiramos, en nuestro cuerpo, sistemas respiratorios, sistema digestivo. Nuestras manos son el principal medio de transporte. Por eso es muy importante mantener nuestras manos limpias. Hay que lavarlas con cada cambio de actividad, especialmente después de ir al baño. Si tocamos la basura, hacemos limpieza y desinfección, manipulamos dinero, nos tocamos alguna parte de nuestro cuerpo, es constante y permanente. Ah, no, es que yo mejor uso guantes para evitarme el lavado de manos. El uso de guantes no nos exime el lavado de manos. Hay que darle exactamente el mismo trato higiénico que a nuestras manos, ya que estos guantes nos pueden dar una falsa sensación de limpieza. Tocamos aquí, cogemos allá y al final contaminamos más. Los microorganismos también se encuentran en los alimentos. Hay una alta probabilidad de que se encuentren en algunos productos, como por ejemplo lácteos y sus derivados, cárnicos y sus derivados. Para evitar esa multiplicación, debemos mantener la cadena de frío, que es mantener la temperatura constante del producto desde la recepción hasta su consumo final. Recordemos que los microorganismos se reproducen cada 20 minutos, de 1 salen 2, de 2 salen 4, de 4 salen 8, y en pocas horas hay millones de unidades de bacterias. Para conservar adecuadamente los alimentos hay que tener en cuenta sus características y su naturaleza. Hay 3 zonas en las cuales podemos almacenar estos productos o conservarlos. Al ambiente, lugares secos, frescos y bien ventilados donde no hay acumulación de humedad. Refrigeración por debajo de 4 grados centígrados, 2 grados por encima, máximo hasta 6 se permite. Congelación por debajo de los menos 18 grados centígrados. En refrigeración podemos mantener lo que son lácteos y sus derivados, queso, yogur, crema de leche. Aunque tenemos una leche larga vida, recordemos que una vez abierto se mantiene en refrigeración. Cárnicos y sus derivados, carne de res, cerdo, pollo, crudo, cocinado, los embutidos, que son los derivados de estas carnes. En congelación, pescados y mariscos, helados, pulpas de las frutas, alimentos precocidos como las yuquitas, patacones, nuggets. Al ambiente, productos secos como condimentos, especias, harinas, arroz, pan, pastas, enlatados, leguminosas secas, bebidas, ya sea en plástico, vidrio, caja Tetra Pak. Siempre revisar la etiqueta, ahí nos debe decir el método de conservación. Al ambiente también podemos mantener lo que son productos como la panela, los huevos, tubérculos, dulces y frutas y verduras, aunque las frutas y las verduras también las podemos guardar en refrigeración para que duren un poquito más. Es importante mantener los alimentos en zonas seguras, seguros por encima de 60 grados centígrados, ya que eliminamos carga microbiana en procesos de cocciones, horneados, pasteurización. Seguros por debajo de los 4 grados centígrados, donde comienza la refrigeración. Zona de peligro entre los 7 y los 59 grados centígrados. Entonces no dejar los alimentos a temperatura ambiente más de 20 minutos. Recordemos que las bacterias cada 20 minutos se empiezan a multiplicar a este rango de temperatura. Existen otros métodos de conservación de alimentos, que es el método químico mediante el uso de sustancias químicas como conservantes, nitritos o benzoatos que se usan en la industria de alimentos, o aditivos como saborizantes y la sal común. Buenas prácticas de manufactura. Se definen como las buenas prácticas de manufactura, los principios básicos y prácticas generales de higiene en los procesos de preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de alimentos para consumo humano, de modo que se disminuyan los riesgos inherentes a la producción. Estas buenas prácticas descritas en la resolución nos hablan en los capítulos de edificación e instalaciones, equipos y utensilios, personal manipulador, requisitos higiénicos de fabricación, aseguramiento y control de calidad, saneamiento básico, almacenamiento, distribución, transporte, comercialización de alimentos. También hay un capítulo para restaurantes y establecimientos gastronómicos. En el capítulo de edificación e instalaciones nos dice cómo deben ser esos lugares: pisos, paredes, techos, en superficies lisas, de fácil limpieza y desinfección, no porosos, uniones entre piso y pared redondeadas, las famosas media caña, lámparas protegidas contra rotura, instalaciones eléctricas en buen estado, sifones en buen estado, baño para el personal que labore, dotado con todos los elementos necesarios para limpieza y desinfección.
Debemos contar con lavamanos de acción automática en las cuales no podemos tocar la llavecita porque se va a contaminar nuestras manos. Siempre activado con sensor, rodilla o pedal. Debemos contar con vestieres para que podamos cambiar nuestra ropa de calle y colocarnos nuestro uniforme de trabajo. No podemos salir de la casa con el uniforme puesto. Se va a contaminar en el recorrido. Equipos y utensilios deben ser resistentes a la corrosión, sin grietas, roturas, no porosos, de fácil limpieza y desinfección. ¿Qué elementos están permitidos? Plástico, teflón, acrílico, acero inoxidable, que es lo más usado en la industria de alimentos. Requisitos higiénicos de fabricación. Cuando se reciban materias primas, es importante contar con criterios de aceptación y rechazo. Si el alimento requiere cadena de frío, debemos contar con un termómetro para medir temperaturas al momento de recibo. El vehículo de transporte debe cumplir con las condiciones sanitarias. Cuando recibamos materias primas, verifiquemos cómo está llegando. Que el empaque llegue con la información de rotulado, de acuerdo a la 5109. En especial, revisemos la fecha de vencimiento, que el producto no esté vencido o próximo a vencer. Que el alimento llegue empacado y el empaque no esté roto, sucio, con presencia de plagas. Las latas no estén golpeadas o abolladas. Las materias primas deberán ser sometidas a limpieza con agua potable. Aquí no hay ninguna excepción a la norma. Frutas y verduras se lavan debajo del chorro del agua para quitar polvo, tierra, presencia de plagas. Igualmente, la presencia de contaminantes en granos o leguminosas o en carnes, carne de res, cerdo, pollo. Entonces se deben lavar debajo del chorro del agua para quitar estos contaminantes. La descongelación debe ser controlada pasándola del congelador al refrigerador. No sumergido en agua caliente, ni en agua fría, ni dejándolo en el mesón 2-3 horas, ni toda la noche para que se descongele. Siempre del congelador al refrigerador. En las operaciones de fabricación debe realizarse en condiciones de limpieza y conservación. Es decir, debemos mantener los alimentos siempre en zonas seguras. Refrigeración por debajo de los 4 grados centígrados. Si el alimento requiere tratamiento térmico, vamos a utilizar temperaturas por encima de los 60 grados centígrados. Aquí eliminamos carga microbiana. Debemos contar con un termómetro para introducirlo en el centro del producto y verificar que hemos alcanzado estas temperaturas. Recordemos que no podemos utilizar utensilios de vidrio y cualquier producto devuelto a la empresa por defectos de fabricación no podrá ser sometido a reembase, reelaboración, reproceso bajo ninguna justificación. Prevención de la contaminación cruzada. Evitemos el cruce de flujos de producción. Aquí es necesario mantener las áreas separadas, equipos, utensilios por cada tipo de operación. Es importante organizar las actividades, sus tiempos y movimientos. Es importante que no nos pasemos de un lado a otro, ya que podemos estar trayendo contaminantes de una área a otra. Todo equipo y utensilio debe limpiarse y desinfectarse cuidadosamente antes de ser usado nuevamente. En este caso, si usamos, por ejemplo, una tabla que es para picar la carne roja y la dejamos en el mesón, pasó un tiempo sin utilizarlo, esos residuos que quedaron ahí generan reproducción de carga microbiana. Entonces, la idea es que antes de utilizarse nuevamente, se lave y se desinfecte, no se limpie con agua, porque el agua no elimina carga microbiana. Recordemos siempre utilizar uniforme de trabajo, la ropa de calle no se debe utilizar en procesos de manipulación y el lavado de manos siempre constante y permanente con cada cambio de actividad. Operaciones de envasado. El material que utilicemos como envases, embalajes, empaques deben garantizar la inocuidad de los alimentos. Ellos también cuentan con resoluciones. Resolución 683, 4142, 4143 o cualquier norma que la modifique o sustituya. Lo importante es que estos productos o elementos se le dé el mismo manejo higiénico que a un alimento. ¿Por qué? Porque su función es contener el alimento, protegerlo, mantener su vida útil. Recordemos que va a estar en contacto directo con el alimento, por lo tanto no puede estar ni sucio ni contaminado. Debemos almacenarlos en sus propias zonas, no mezclados con productos químicos y también separados de alimentos crudos. No colocarlos sobre el piso, mantenerlos siempre tapados. En almacenamiento, hay que implementar el sistema PEPS. Primeros en entrar, primeros en salir.
Este es un sistema de rotación que nos va a ayudar a evitar que los alimentos se nos vayan a vencer en almacenamiento. También debemos manejar las temperaturas correspondientes a cada tipo de producto, ya sea al ambiente, refrigeración o congelación. No colocar los productos directamente sobre el piso, separarlos del piso 15 centímetros y de la pared 60 centímetros. Todo producto en almacenamiento debe estar rotulado e identificado. Si es una materia prima, se rotula con nombre del producto, fecha que ingresó. Si el producto ha sido abierto o manipulado, nombre del producto, fecha de apertura. Si el producto ha sido elaborado, nombre del producto, fecha de elaboración. Recordemos que independiente de la zona en que se encuentre el producto, siempre debe estar tapado. La zona, las superficies deben mantenerse en correctas condiciones de limpieza y desinfección, y elementos que no hagan parte de la operación, que sean desechos, hay que sacarlos de esa zona. Los alimentos y materias primas que han sido devueltos al establecimiento deben ubicarse en un área exclusiva para su almacenamiento y disposición final. Nunca almacenarse con alimentos en buenas condiciones. Productos vencidos, deteriorados o contaminados no pueden pasar nuevamente a reproceso, también deben darse de baja. Productos químicos deben tener su propia zona de almacenamiento correctamente rotulados, indicando su toxicidad y manejo o empleo. Y deben tener su propia zona independiente con separación física. En el transporte, verificar las condiciones del vehículo, que se encuentre limpio, sin presencia de plagas. Solamente se deben transportar alimentos de la misma naturaleza. No colocar los productos sobre el piso, para eso también deben contar con estivas. Cuando se cargue o descarguen los alimentos, no arrastrarlos por calles o andenes. Para eso utilizamos equipos auxiliares como el carrito de transporte, la carretilla, la estiva con el gato. No transportar alimentos con sustancias químicas. El vehículo debe estar identificado con la leyenda que diga transporte de alimentos. Y dentro de la unidad de carga también se debe evitar el deterioro del empaque o embalaje. El material del vehículo debe ser sanitario, la madera no está permitida, debe contar con un sistema de refrigeración o congelación si el alimento requiere cadena de frío. Y la unidad de carga debe estar separada de la cabina del conductor. En exhibición y venta, separar los productos por naturaleza, mantener la cadena de frío, rotar los productos adecuadamente. Lo primero a vencer en la parte de adelante, lo último a vencer en la parte de atrás. Se prohíbe la exhibición y venta de alimentos o materias primas que se encuentren alterados, adulterados, contaminados, fraudulentos o con fecha de vencimiento caducada. Manipulador de alimentos se define como manipulador de alimentos a toda persona que interviene de manera directa o indirecta, permanente u ocasional, en procesos de preparación, fabricación, procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, expendio de alimentos. Quiere decir que todos somos manipuladores de alimentos. Por lo tanto, como manipuladores debemos cumplir 3 requisitos, que son educación, salud y prácticas higiénicas. Con respecto a educación, debemos estar entrenados en principios básicos, debemos estar capacitados. La capacitación se hace al inicio de la contratación, luego se refuerza mediante charlas, cursos u otros medios de actualización. Todos los años nos tenemos que capacitar, aunque me repitan lo mismo, ya me lo sé de memoria, que no me cambien el discurso. Lo importante es que recordemos la importancia, los procedimientos para evaluar si lo que estamos haciendo está bien o debemos corregir esos hábitos. La idea es generar hábitos en nosotros y que esta capacitación se vea reflejada en nuestro puesto de trabajo. Con respecto a salud, debemos estar libres de enfermedades. Nos practican exámenes médicos al inicio de la contratación, luego se refuerza por ausencia médica o anualmente. Exámenes como frotis de garganta, de uña, coprológico, serología, que es el examen de sangre. La idea es que nos certifiquen como aptos para manipular alimentos. Prácticas higiénicas son esos hábitos que hay que fomentar y cumplir al momento de nuestra función, como por ejemplo no consumir alimentos en el área de manipulación, no masticar chicle, no fumar, ya que el químico del cigarrillo queda en el pelo, en la cara, en el pantalón, en la camisa. Aunque lo hagamos en nuestros descansos, en la parte externa del establecimiento, nuestro uniforme se va a contaminar y nuestro cuerpo también.
sin afecciones en la piel o enfermedad infectocontagiosa, no sentarnos en lugares sucios o contaminados como en el andén para tomarnos un tintico o tirarnos en el pasto para tomar el solecito. Aquí también estamos contaminando nuestro uniforme. Calzado cerrado, impermeable, antideslizante de tacón bajo. Tenis con cordones no está permitido, chancleticas tipo cross que tienen huequitos arriba tampoco. El uso de guantes cuando sea necesario, como por ejemplo para limpieza y desinfección. No está permitido el uso de celulares o audífonos, ya que están contaminados, se pueden caer, son distractores. Los audífonos nos aíslan del sonido, no escuchamos bien y podemos generar un accidente de trabajo. Recordemos que es importante la higiene personal, por eso el baño diario, todos los días antes de ir a trabajar, es necesario. El uniforme también debe estar limpio todos los días. No es que mañana me repito pantalón, camisa, delantal, porque no huele feo, no tiene salpicaduras. El hecho de estar una jornada completa sudando, transpirando, ya hace que mi uniforme esté sucio y contaminado. Colores claros que se pueda observar la suciedad. Colores pastel está permitido. Prohibido el gris y el negro. Delantal bien amarradito al cuerpo. No salir del establecimiento con el uniforme puesto. Es que voy a hacer una vueltica, voy a pagar un recibo, yo almuerzo afuera. Se contamina en la calle. ¿Qué tal que pisemos popó de perro y llevamos estos residuos al establecimiento? Recordemos que el lavado de manos es constante y permanente con cada cambio de actividad, especialmente después de ir al baño. El cabello siempre recogido usando la cofia a la malla. Si hay vello facial, debe cubrirse con el cubre barba, la barba y el bigote. No con el tapaboca porque deja una parte descubierta, sino bien afeitado, sin barba y sin bigote. El maquillaje no está permitido. Es que lo uso bajito, no hay excepción a la norma. El maquillaje se desprende, tocamos la cara inconscientemente, llevamos residuos de maquillaje en nuestras manos, tocamos luego superficies, alimentos, contaminando. El uso del tapaboca cuando sea necesario, cubriendo nariz y boca, desechable, de color claro. El negro y el de tela no está permitido. Uñas cortas, limpias, sin esmalte. El hecho de que estén cortas no quiere decir que van a estar negras por debajo. Es que yo uso guantes para cubrir mis uñas largas y pintadas. No hay excepción a la norma. Debajo de las uñas acumulan bacterias, hongos, inclusive huevos de parásito. La joyería no está permitida. Anillos, relojes, pulseras se pueden caer, enredar, son contaminantes. Han ocurrido accidentes de trabajo. Hay personas que han perdido el dedito por el uso de un anillo. Debemos estar entrenados en los procedimientos de limpieza y desinfección de nuestro establecimiento. Es importante tener en cuenta que la limpieza se realiza para eliminar la tierra, el polvo, la grasa, el mugre, lo que se ve. Se elimina con agua y con jabón, pasando un paño húmedo, barriendo el piso. Desinfectar es quitar lo que no se ve, es decir, la carga microbiana, utilizando productos químicos autorizados como el hipoclorito de sodio, amonios cuaternarios, ácidos orgánicos. Recordemos siempre guiarnos de la ficha técnica, la etiqueta para la preparación de estos productos. No hagamos mezclas que puedan generar reacciones peligrosas para nuestra salud. Cuando vayamos a limpiar y desinfectar superficies, sigamos estos pasos. Primero, retiramos residuos. Si es un piso, vamos a barrer. Utensilio de descomidar, quitar lo grande, lo visible. Humedecemos la superficie por si el residuo o la suciedad está muy pegada. Luego aplicamos el jabón. Puede ser directamente en la superficie o en la esponjilla con que vamos a restregar. Restregamos, enjuagamos, revisamos que haya quedado bien limpio. Si vemos residuos, nuevamente restregamos. Una vez limpia la superficie, se procede a desinfectar, ya sea sumergiendo el elemento en la solución desinfectante, haciendo aspersión sobre esa superficie. Pasado de 10 a 15 minutos, se deja que haga efecto el desinfectante y luego se seca. Los desinfectantes de superficies no se deben enjuagar. Limpieza y desinfección de alimentos. Sigamos estos pasos. Primero, lavamos debajo del chorro de helado, quitando polvo, tierra, presencia de plagas, debajo del chorro de helado. Luego sumergimos el alimento en la solución desinfectante. Dejamos de 5 a 10 minutos. Luego enjuagamos
para quitar el exceso de sustancia química. Podemos utilizar productos como el hipoclorito, los ácidos orgánicos. El ácido peracético es el más utilizado en la industria de alimentos. Este huele a vinagre, pero no es vinagre. El vinagre no es desinfectante, no está permitido. Limpieza y desinfección de manos. Recordemos los pasos para lavar nuestras manos. Primero humedecemos nuestras manos, aplicamos el jabón, restregamos palmas de las manos, entre los dedos, la parte superior de las manos, entre las uñas, haciendo circulito en la palma de las manos, muñeca y antebrazo en el primer lavado. Luego enjuagamos para quitar toda la suciedad que se ha eliminado, secamos con toallas desechables o secadores de aire. Programa de manejo de residuos. También debemos estar entrenados en los procedimientos para manejo de residuos en nuestro establecimiento. En Colombia tenemos un código de colores para separación de residuos, resolución 2184, la cual nos habla del color blanco para reciclaje, papel, cartón, vidrio, latas que no estén untadas de alimento. Negro para lo que no se recicla, barrido de piso, servilleta mojada, papel vinipel y coporlo de los baños. Verde para residuos orgánicos aprovechables, todo lo que sale del pelado, descomidado, parte no comestible de alimentos. Importante que las canecas siempre tengan bolsa, siempre tengan tapa. Las tapas deben ser de tipo vaivén o pedal. Las canecas deben estar incluidas en el programa de limpieza y desinfección y no se deben acumular residuos porque esto atrae la presencia de plagas. Se deben evitar las plagas en el establecimiento. Las plagas transmiten enfermedades, contaminan productos, deterioran los alimentos y son el principal motivo del cierre del establecimiento. Para prevenir la presencia de plagas, debemos garantizar una buena limpieza y desinfección, un buen manejo de residuos y contar con instalaciones físicas para que no ingresen por puertas, paredes, techos, orificios, sifones. La fumigación debe ser apoyada con una empresa autorizada y en lo posible solamente hacerla cuando ya haya presencia de plagas en el establecimiento. ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Las ETAs se generan al consumir alimentos contaminados o aguas contaminadas. Se presentan como infección. Llega el microorganismo a mi cuerpo, me causa una enfermedad. Gastroenteritis, cistitis, mastitis, neumonía, inclusive me puede llevar hasta la muerte. Intoxicación es la ingesta de toxinas producida por microorganismos al momento de reproducirse o sustancias adicionadas por error o mala intención. La toxinfección es la mezcla de las dos. Llega el microorganismo a mi cuerpo, dentro de mi cuerpo se empieza a multiplicar liberando las toxinas, causándome los síntomas de la enfermedad. Infecciones muy comunes: la salmonelosis producida por la bacteria salmonella, la listeriosis por la listeria monocitógenes, la gastroenteritis por Escherichia coli, la 157H7. Se encuentran en diferentes alimentos, como por ejemplo, la salmonelosis puede ser producida por alimentos contaminados con carne cruda, pollo, huevos, leche, derivados y pescados. La listeriosis en leche cruda, quesos helados, verduras, salchichas fermentadas, todo tipo de alimento de carnes crudas, pescados crudos y ahumado. Y la gastroenteritis en alimentos contaminados de carne y aves y posterior a una mala cocción. Las intoxicaciones se presentan por la presencia de toxinas producidas por esos microorganismos, como por ejemplo Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, en diferentes alimentos al momento de ellas reproducirse, cuando los dejamos a temperaturas inadecuadas, no las conservamos bien, o como por ejemplo si las latas se encuentran golpeadas o abolladas. Un ejemplo de una toxinfección es el cólera, por el Vibrio cholerae, y se genera por malas prácticas higiénicas, por contaminación de agua y alimentos. Síntomas de una ETA: diarrea, vómito, malestar estomacal, fiebre, postraciones intensas, deposiciones con sangre, brotes, inflamación, fatiga, inclusive nos puede llevar hasta la muerte. Existen sistemas de control complementarios a las buenas prácticas de manufactura, como por ejemplo el sistema HACCP, análisis de peligro y puntos críticos de control. En Colombia está reglamentada por el decreto 60 y nos ayuda a mejorar estas condiciones de producción de alimentos, ya que nos va a ayudar a prevenir contaminantes físicos, químicos
y biológicos en la industria de alimentos de una manera más eficaz. El sistema HACCP es un sistema determinado para garantizar la seguridad alimentaria. Se puede aplicar desde la recepción del producto hasta la puesta en mesa de los alimentos. Está conformada por 7 principios en los cuales se pueden controlar estos peligros y evitar que lleguen al consumidor. Para el desarrollo del sistema HACCP en un establecimiento se debe tener en cuenta la siguiente información: el organigrama de la empresa, plano de la empresa, descripción de cada producto alimenticio, diagrama del flujo del proceso, análisis de peligros, descripción de los puntos de control crítico, descripción de los límites críticos, descripción de procedimientos y frecuencias de monitoreo, descripción de acciones correctivas, descripción de sistemas de verificación y la descripción del sistema de registro de datos. El sistema HACCP está basado en 7 principios. El primer principio es realizar análisis de peligros, entonces determinar cuáles son los peligros que se puedan presentar en cada una de las etapas del proceso, ya sea peligro físico, químico o biológico. Se determina luego el punto crítico de control, que es la etapa donde se va a eliminar ese peligro presente, el más relevante o los más relevantes. Se establecen límites críticos, se establecen procedimientos de monitoreo para saber cuándo o cada cuánto se va a realizar esos controles para establecer y de verificar que los límites críticos se encuentran dentro de los rangos aceptables. O si se han salido de control, pues tomar acciones correctivas, que sería el quinto paso del sistema HACCP. El sexto sería establecer procedimientos de documentación y el séptimo, establecer procedimientos de comprobación para verificar que lo que estamos midiendo, que estamos controlando, sí funciona y no hay desviaciones muy altas y se genera algún tipo de acción correctiva más profunda. Con esto finalizamos este primer módulo de principios básicos de buenas prácticas de manufactura.